Bienvenidos sean a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez se reúnen cada semana para discutir sobre los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, lanzamientos en música, eventos importantes, lo que vaya saliendo a la marcha. Y pues Emilio nos va a contar de qué vamos a estar hablando en esta ocasión. Así es, en esta ocasión vamos a estar comentando lo que vendría a ser la película Exterminio, la evolución, me parece ser que le pusieron en Latinoamérica, la que en realidad su título original sería 28 Years Later, que vendría a ser la tercera parte de, pues lo que ahora ya es una trilogía de la, no estoy seguro bien cómo se llama esta trilogía, pero bueno, la película que inició todo es 28 días después, 28 Days Later. Esta se estrenó en 2002 y la escribía Alex Garland y la dirigía Danny Boyle. Después tuvo una secuela llamada 28 meses después. Y ahora, a 23 años después de todo esto que acabo de mencionar, se estaría estrenando la tercera parte, donde ahora regresa para dirigir Danny Boyle y regresa para escribir Alex Garland. Entonces eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. A continuación, Luis nos va a estar diciendo una sinopsis de la película y su opinión. Así es, nada más antes, aclaración. La secuela es 28 semanas. Se Ah, saltaron meses, sí es de cierto que semanas a años. esa iba a ser la tercera parte, de hecho, ¿no? 28 Ajá, que meses. nunca se hizo. Pero bueno, 28 años después, que es como prefiero llamarla, porque Exterminio la Evolución, eh, no sé, no me dice gran cosa de lo que es esta película. Pero bueno, 28 años después, lo dice el título, son los años que han pasado desde la vez que la infección de la ira, como suelen llamarla, atacó a el Reino Unido, se esparció por toda la isla, hasta por toda Irlanda, que tengo entendido, y que su población desde ese momento, el resto del mundo decidió pues encerrarlos ahí, cerrar toda comunicación con Inglaterra, dejando a todos los sobrevivientes a su suerte, a que se hagan responsables de sí mismos. Y pues esto ha llevado a la creación de varias comunidades que se encuentran pues en la isla o sus alrededores. Entre ellas está esta comunidad, eh, no recuerdo si sí tiene un nombre o no, pero bueno, ahí vive este Según niño. yo, no. Sí, creo que no lo mencionan. Vive este niño llamado Spike con su familia, con su mamá. Ah, esos nombres sí los tengo. Ayla. Ayla, sí es cierto, que es importante, pero no voy a decir por qué. Y su papá Jamie. Aparentemente son como una familia lo más normal posible que se puede. Solo que, pues, este Spike ya, bueno, su papá Jamie ha decidido que ya está en edad para aprender a ir a la isla, ¿cómo le llaman? La mainland. No sé cómo se dice en español eso, pero es la isla más grande de Inglaterra, donde se encuentra la mayoría de los infectados y otras poblaciones también de humanos. Decide su papá de Spike que es hora de enseñarle a cazar tanto animales como infectados, y pues se lo lleva a este lugar, donde ahí Spike pues empieza a tener un poquito de ideas de cómo ayudar a su madre, quien está aparentemente enferma, pero no saben exactamente de qué, pues en estos tiempos no existen los doctores como existían antes, y pues eso lo llevará a tomar unas cuantas malas decisiones, por así decirlo. Creo que es la mejor forma de dejarlo, sin entrar en más detalles, porque creo que la verdadera trama de esta película empieza casi a la mitad. Entonces, es mejor ahí dejarlo. Y pues, ¿qué me pareció Exterminio, Evolución o 28 Years Later? Qué pinche obra maestra. O sea, yo tenía expectativas altas de esta película. Soy gran fan de la original.
También me gusta mucho 28 semanas después, pero no me parece al nivel. Tenía expectativas altas y aún así, no sé, me sentía como un poquito como distanciado, o sea, sentía que había que tenía que mesurarme en lo que iba a pasar, o sea, creo que estaba esperando una película pues aterradora, radical, no sé, o sea, algo más drástico, no sé cómo decirlo, o sea, con lo que venía haciendo Alex Garland en sus últimas películas, en particular con Civil War, o sea, el hecho de que él regresara aquí a escribir una película de exterminio, por así decirlo, eh, me da idea como de que pues iba a ser la película más fuerte, ¿no? Hasta ahora. Y cuando salieron los trailers, que salieron medio de sorpresa, pues eso daba a entender. O sea, yo nunca he sentido miedo de un tráiler como lo he sentido del primero que salió de esta película. O sea, es una cosa rarísima, pero que me gusta mucho y desde ahí creo que ya estaba como bastante vendido a la película. Tengo que decir que esta es de las veces que más me siento agradecido que una campaña de marketing, que los trailers hayan sido tan engañosos, porque sí, o sea, lo que vi en los trailers no es la película y eso es para bien. Porque yo creo que sí, nadie espera llegar hasta, o sea, sí, la primera parte tiene sus momentos bastante fuertes y tiene sus momentos terroríficos, de mucha tensión, en particular una escena en la que están cruzando una especie de puente en el mar. Es Ah, una sí, buenísimo. maravilla, o sea, una cosa de técnica y de tensión que, híjole, muchos soñarían con hacer algo así. Eh, pero creo que había como hecho a un lado el factor Danny Boyle. Creo que me había olvidado un poco de quién es Danny Boyle, alguien pues que ahorita ya no hace tantas películas como antes. Si no me equivoco, la última que hizo fue la de Yesterday, que no vi. Sí. Esas sí no me dieron para nada ganas de ver. Y sabía que había como mucha controversia ahí con esa de que ya lo decían que ya había perdido como el toque, que ya estaba en caída, bla, bla, bla. No sé, pero con esa película, con lo que hace en la segunda parte, lo que hace en el clímax en especial, a mí no me habían destrozado de esa manera en una película en mucho tiempo, o sea, algo que no sabía que venía, o sea, ya había escuchado comentarios de lo conmovedora que es, de Mm. que el mismo Boyle dijo, o sea, es que no nos dejaban promocionarla como una película coming of age, conmovedora, o sea, que todo eso se lo guardaron y creo que estuvo bien, porque sí, llegué al clímax y me desarmé, o sea, de repente bajé la guardia y ya estaba inconsolable. Ujú. Nunca en 1000 años yo habría apostado que eso iba a pasar en esta película. No sé cómo se les ocurrió, pero lo agradezco mucho. Entonces ahí es en el clímax, en la última parte, donde para mí la película se eleva de lo que ya de por sí era una gran película, pasa a ser otra cosa y que, híjole, o sea, conforme la voy recordando con los días, después de que la he visto, recordar hasta los diálogos y eso me parece, pues todavía me pega. Entonces, sí, de verdad yo no esperaba salir diciendo de esta película, yo esperaba salir diciendo que no, pues me dio un chingo de miedo y que no, Ujú. pues aquí casi me meo, bla, 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 y que qué padre exploración este, de lo más oscuro de la humanidad que se aventaron y no, o sea, sí, pero no exactamente de esa manera. Entonces, creo que por eso y por otras cosas que a lo mejor ya saldrán después en esta conversación, a mí 28 Years Later me ha encantado y yo creo que ya la tengo entre mis favoritas del año. Pero no sé tú, Emilio, ¿qué te pareció? Pues a mí también me ha encantado esta película, o sea, yo la original la vi hace ya bastantes años, nunca le tuve mucha estima y en general creo que me falta reconciliarme un poco con Danny Boyle porque no le tengo ni mucha estima a esa ni a Trainspotting. Me queda de tarea volverlas a ver,
pero sí, o sea, me he dado cuenta que este es un director que, pues, cada quien le tiene una estima bastante diferente, o sea, me he dado cuenta que hay gente que en efecto no le tiene estima ni a 28 días después y a trabajos posteriores de Danny Boyle, particularmente he visto que Slumdog Millionaire pues no es muy querida por varios y eso que es la película que le dio el Oscar a Mejor Dirección. A mí de hecho esa me gusta mucho Slumdog Millionaire y particularmente la última película de Boyle que sí dije wow fue la de Steve Jobs con guión de Aaron Sorkin. Sí, es cierto. Esa me parece fenomenal. Para mí Muy sí es de buena. los ejemplos de cómo se debería de hacer una biopic, no tratando de explorar toda la vida de una persona, sino explorando los momentos más importantes de su vida y sobre todo teniendo un eje emocional. Justo ahorita que tú estabas diciendo esto de que no esperabas que fuera una película muy emocional, pues me acuerdo que algo así me había pasado con Steve Jobs, ¿no? Yo decía, bueno, pues voy a ver la vida de Steve Jobs. Y justo, Mm. si no la han visto, sí se la recomiendo bastante, pero la película termina en un clímax muy emocional, ¿no? Y estoy seguro que los que le tenemos estima a esa película, justamente creo que es por el final, ¿no? Pero de ahí en fuera sí hay unas películas de Danny Boyle que la neta sí creo que decir que me importan nada sería decir poco. Tiene una película de thriller que neta quisiera decir que está chida, pero a mí no me gusta, que se llama En Trance, bueno, Trance en inglés. Y sí, la de Yesterday, ni ninguna gana tenía de verla y pues sí, sigo así, incluso después de que ahora sí que reitero, me ha encantado 28 Years Later, ni así me voy a acercar a ver Yesterday y estoy seguro que nadie me va a contradecir en que hay que verla. Pero pues sí, ¿no? Entonces se estrena en un momento muy curioso para la carrera de Danny Boyle esta película y también tomando en cuenta que la escribe Alex Garland, el tipo que viene de dirigir Ex Machina, Guerra Civil, ¿no? O sea, un tipo que claramente ya había despegado como director, de pronto se regresa a ser meramente guionista, ¿no? Y aparte, reitero, 23 años después de que se haya hecho la película original, la de 28 Days Later, o sea, pues viene bastante curioso el momento donde se estrena esta película. Yo sí me causaba curiosidad, obviamente, por los nombres involucrados, tanto en, ya lo dije, los creativos, pero también con el elenco. Y pues sí, o sea, siempre que se estrena una secuela tardía, pues yo sí me causa curiosidad, ¿no? Porque creo que es más interesante una secuela tardía que una secuela que se estrena luego, luego, y es como de que casi siempre cuando es luego, luego se nota más la urgencia de que lo están haciendo por esa necesidad de taquilla y cuando es Ujú. una secuela tardía, creo que varios lo identificamos más como de, ah, bueno, parece ser que hay algo que se quiere decir, ¿no? Y llegando a 28 Years Later, definitivamente había algo que se quería decir. Esta es una película que es interesantísima, empezando por su acabado estético. O sea, es una película que se grabó con iPhone y es, o sea, desde los primeros planos se nota el acabado muy raw, muy crudo que le proponen a esta película. La primera secuencia que es muy Garland, o sea, de hecho estaba escuchando la plática de Marker Mode y lo que dice en esa plática es como que a Garland le gusta poner inicios donde tú crees que te metiste a la película equivocada, ¿no? Y o sea, en esta película empieza con unos niños viendo los Teletubbies, pero Sí. no, yo más bien describiría el factor Garland y voy a regresar a él un par de veces, como que es ese director que te descoloca, o sea, es ese director que tú empiezas y dices, esto se va a poner mal y ni siquiera hay algo que esté mal, o sea, solo sé y siento que algo se va a poner mal aquí. Y sí, o sea, ese cold opening de los niños viendo los Teletubbies se pone muy, muy mal. Entonces, o sea, ya desde ahí la película me inyectaba cosas muy interesantes, ¿no? Pero este acabado crudo, particularmente, yo sí dije, o sea, esto es una producción en teoría de estudio, parece más una Ujú. película de Dogma, o sea, parece más que esto lo hizo Lars von Trier cuando, en su época de Los Idiotas, o Thomas Vinterberg cuando hizo La Celebración, o sea, es puro dogma esta película. Y hay varias escenas en esta película que sí confirman su factor dogma. Particularmente hay una secuencia de una fiesta que hace el pueblo de noche, que igual está grabada súper cruda, los colores cálidos se disparan, no sé, eso sí es de, o sea, si esto no lo dirigió Lars von Trier y Thomas Winterberg, entonces se le metió el espíritu a Danny Boyle, porque, o sea, si esto no parece una película de estudio ni de chiste.
Pero bueno, hay que recordar que es el mismo Danny Boyle que hizo Trainspotting y que hizo la película Steve Jobs, que Steve Jobs es una película que se grabó con 3 tipos de película distintos. Entonces, pues ya desde ahí me había conmovido la película. Desde ahí yo dije, me tienes. O sea, este tipo de decisiones estéticas tan deliberadas y tan agresivas, definitivamente creo que hacen falta en el cine de estudio 100%. Y creo que tanto cayó la boca de varios como que nos hizo a varios darnos cuenta que sí se puede hacer una película de este estilo, teniendo un estudio de por medio y teniendo estos actores, ¿no? O sea, insisto, Aaron Taylor Johnson y a Jodie Comer. Entonces ya desde ahí la película me había ganado. Sin embargo, es una película que resulta súper interesante en su constitución a lo largo del desarrollo de esta, porque es una película que en realidad es una mezcla de varias cosas. O sea, en ese sentido, yo sí la pondría en comparación con Pecadores de Ryan Coogler. ¿En qué sentido? O sea, Pecadores ya lo habíamos comentado, es una película que sería difícil definir si es un western, si es Ajá. una película de gótico sureño, si es una película de gangsters, si es un musical. No es nada de eso, es todo y a la vez nada. Lo mismo pasa con 28 años después. Es una película de zombies, pues en realidad llegas como a la tercera secuencia y no, o sea, es una película de folclore, es una película de low fantasy, es una película que tiene más elementos como si estuvieras viendo un episodio de Attack on Titan o hasta los Juegos del Hambre. O sea, es una distopía, pero a la vez está ambientada pues, en el presente, pero es un presente muy extraño, es un presente imaginado por Alex Garland, el tipo que hizo Civil War, el tipo que le encantan los terrenos baldíos, los lugares abandonados, como en esta película que, ay, se me fue el nombre de esta, pero la que hizo con Natalie Portman, que creo que se llama La Zona o algo así, Ah, pero sí, no, se llama Aniquilación. Ajá. Aniquilación. Es ese Ujú. mismo Alex Garland, el que hizo Aniquilación y el que hizo Civil War. O sea, sí, yo de hecho se la estaba describiendo a un amigo nuestro que ha estado en episodios anteriores, está Alexis Waldo. Se la estaba describiendo y le decía, es que ya sé que no tiene sentido todo lo que te estoy diciendo, pero te juro que es una película que es de terror, que es de zombies, aunque en teoría supuestamente se está evitando usar el término zombie para esta película, Ujú. pero creo que eso ya valió. Ya todos estamos diciendo que es una película de zombies. Es una película de zombies, es una película folclórica, es una low fantasy, es una película, o sea, parece que estás leyendo a Mark Twain. O sea, parece que, o sea, llega un punto de la película donde es más Tom Sawyer o Huckleberry Finn. O sea, Ujú. es fascinante. O sea, es una película que es todo eso y lo logra muy, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo sí reiteraría mi comparación con Pecadores. O sea, parece ser que estos dos vienen a ser dos blockbusters que vienen a proponer un modelo de cine que sí es muy posmoderno, en el sentido de que no es un solo género, sino son varios a la vez, y todos los logran de manera excepcional, lo cual para mí ya es de aplaudir, porque están construyendo un universo que en papel no debería de funcionar, pero que obviamente un director que sabe que sabe qué material está confrontando, pues va a saber qué tipo de película tiene que hacer. Y entonces, en ese sentido, esto es un verdadero world building. O sea, esto sí es construcción de universo 100% real y de una manera muy arriesgada a mi gusto. O sea, no sé con cuánta seguridad Danny Boyle habrá hecho esta película, pero insisto, el tipo de fotografía que está usando, el tipo de encuadres, el acabado, o sea, y sobre todo la mezcla de géneros se me hacen muy osadas y Sí. funciona excelente. Y sobre todo creo que funciona porque, pues sí, el núcleo de esta película es similar a Pecadores. En Pecadores pues son los vampiros. En esta película el eje son los zombies, o los muertos vivientes o los infectados. Y sabe muy bien hacer las secuencias con infectados, sabe muy bien cómo jugar con el suspenso, cómo poner a los personajes en situaciones comprometedoras. Obviamente está esta moraleja slash metáfora sobre la condición humana en medio de una crisis. O sea, es una película que sabe muy bien jugar con esos elementos. Y aparte, sí, las secuencias de zombies padrísimas. O sea, justamente esto siendo una low fantasy, una fantasía baja, es una película donde los personajes no cuentan con armas modernas, sino utilizan arcos y Ujú. flechas. Y la verdad es que esa forma en cómo, que es gore, o sea, esa forma en cómo Sí. las flechas atraviesan a los zombies, y, o sea, ves como la sangre brota y esto está grabado, insisto, con iPhone, con un acabado bien crudo, es interesantísimo. Y aparte de esto, está grabado de una forma bien curiosa. O sea,
que yo creo que ya están los detrás de cámara en redes sociales, de que se graba más o menos como en Matrix, de que ponen varios Ajá. iPhones en un reel, en un círculo, y entonces de pronto un iPhone te graba como la flecha entra en el zombie, y de pronto varios iPhones cambian la toma, y en el otro extremo ves como el zombie cae, ¿no? Eso no lo hacen una vez, lo hacen como 8 veces, y entonces es Sí, como de es buenísimo. wow. Qué chido está este lenguaje, o sea, qué chido está esta forma de retratar la violencia, o sea, porque digo chido en el sentido de que es brutal, o sea, hay cierto tipo de violencia que tiene que reflejar brutalidad, Ujú. y esto es ese tipo de violencia. Entonces, la verdad es que aquí hay varias decisiones que me parecen muy arriesgadas y que todas salen excepcionalmente. Yo creo que sí, porque Daniel Boyle, pese a que podamos decir que si nos gusta o no nos gusta, o que si tiene sus altas y bajas, es un cineasta que claramente está curtido, es un cineasta que tiene ojo educado, es un cineasta que sabe muy bien cómo generar una transgresión, y aquí lo logra, y la verdad es que el resultado es de ver para creer. Yo no puedo creer que se haya hecho una película de este tipo, que también juega mucho con el montaje. O sea, es una película que rítmicamente es como un solo de batería, o sea, es corte, 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 y aparte muchas veces Sí. te meten hasta fragmentos de otras películas, y eso es, la verdad, exquisito. Entonces, sí, es una película que es fascinante de ver y de revisar su constitución, pero sobre todo también, pues sí, al final es una película que sabe balancear muy bien los tonos, que es lo que decías, Luis. O Ujú. sea, en su gran mayoría es una película de terror y de thriller, suspenso. Sin embargo, pues ya para cuando lleguen al final, es una película que también tiene un giro muy emocional, y eso es bellísimo. Funciona cuando no tendría que funcionar, o sea, en cualquier otra película esto se sentiría forzado, pero aquí se siente súper bello, y creo que se debe porque a fin de cuentas esta es una película a final de cuentas sobre la muerte. O sea, Ujú. el hecho de que sea un mundo de zombies hace que pues, sean muertos vivientes, ¿no? Y entonces el giro que tiene esta película en su clímax es: vamos a hacer una reflexión sobre la muerte. Y eso ya es muy bonito el resultado. Y sí, yo creo que los que de verdad nos comprometamos a esta película vamos a encontrar pues algo que es fascinante. Ya no más para cerrar este comentario, pues sí, o sea, me dio gusto que es una película de clasificación C y me tocó la sala llena un viernes por la noche. Entonces, o sea, ya hay una segunda película grabada de esta trilogía, porque en sí esto es el inicio de una trilogía, ya se anunció. Ya está la Sí. segunda película grabada y parece ser que solo se está postproduciendo, pero depende de cómo le vaya a esta y a la segunda, se va a decidir si se realiza la tercera. Y la verdad es que ver la sala llena, cuando yo la fui a ver, sí dije, wow, parece que tenemos esperanza. Y la verdad es que yo sí quiero ver definitivamente esta trilogía. Entonces, Las Palmas, y parece que Danny Boyle está de vuelta. Entonces, excelente. Para mí esto es excelente. Así lo dejaría. Pues yo también creo que está genial que estén las salas llenas. A mí también me tocó, no llena, pero para hacer un jueves a la 1 de la tarde, creo que estaba bastante, había bastante gente. Ahí la cosa es que creo que la película, justo por la forma en la que está hecha, por todo lo que pasa, por todos sus cambios, sí está resultando ser un tanto alienadora para muchos. Y yo la verdad es que no lo entiendo. Tal vez es porque me gustan demasiado las películas raras, pero, o sea, a mí con cada decisión arriesgada, extraña, y en particular el final, que no voy a hablar todavía del final, pero, eh, o sea, yo dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida, pero ya desde ahí me olía que iba a ser tema de discusión, iba a ser tema de, ay, qué tontería, no sé qué, pero bueno, no voy a decir más, solo voy a decir que me parece a mí un gran final. Pero es que sí había como mucha, pues sí, como yo tenía expectativa de esta película, o sea, mucha gente la estaba esperando, o sea, sí es de esas cosas que hace 15 años, o sea, era justo común escuchar de que no, ya van a ser 28 meses después y no sé qué, y aparecían los pósters falsos en Facebook. O sea, estas películas pues sí son muy queridas y se había como un poquito así olvidado de ellas, pero eh,
no, o sea, la gente recuerda. Entonces, o sea, no me sorprende que sí le esté yendo pues algo bien, pero creo que sí tendrá que pasar unas cuantas pruebas porque sí es una película que no invita a, que no es tan amigable, pero a mí eso me parece pues bastante bien. Y creo que hablando de eso, algo que se me hace muy interesante de ella es que sí está, a mí se me hace una película que sí es muy contestataria de esa tendencia de secuelas, de legado, de las recuelas, o sea, todo lo que hemos hablado ya en mucho tiempo, ¿no? Todo lo que ha salido de Halloween, de Scream. Eh, creo que sí es una película que sabe muy bien en qué panorama de la industria está apareciendo. Y creo que era uno de mis temores, ¿no? O sea, que esta película fuera como la misma cosa que 28 días después. Y en cierta forma sí lo es, porque, o sea, todo esto, y en cierta forma sí lo es porque todo esto que mencionas de cómo 28 años después parece hecha en el Dogma, pues 28 días todavía más. Creo que sí, estaría bueno que vuelvas a ver porque esa película, o sea, grabada en una videocámara, se ve espantosa, pero qué imágenes tan impresionantes tiene. Esa película sí parece hecha casera, no tiene casi nada de redimible en calidad, pero eso le añade una textura buenísima y que es muy, muy, muy de la época, que pues igual, o sea, ¿cómo es que un estudio dejó que algo así saliera al cine? ¿Quién sabe? Pero qué bueno. Y entonces yo pues sí temía un poco, ¿no? Que esta secuela estuviera hecha como con esta cierta intención, como decir, ¿cómo replicamos esto? Pero no sé, creo que ahí no debí dudar de que alguien como Alex Garland no se iba a dejar llevar pues por tendencias, que iba a ir siempre él a lo, sí, a responder, ¿no? A la contraria. Y sí tiene eso. Esta película a mí se me hace que es una forma muy interesante de responder a la nostalgia. Se me hace muy, se me hizo un discurso muy sutil, muy bien hecho. O sea, cómo te presentan esta isla, bueno, esta comunidad en una isla eh, que sí, o sea, regresan, ¿no? A cierto estilo de vida, pero también regresan a ciertos valores, ¿no? O sea, en poquitas imágenes te das cuenta de que pues, regresaron a que los hombres son los que cazan, son los que salen a pelear, las mujeres se quedan en casa, ¿no? Ellas son recolectoras, trabajan con los niños, son maestras, o sea, hay una división de género pues muy marcada del pasado, ¿no? Y tú dirás, pero bueno, pues se quedaron en el 2000, pero o sea, el 2000 ya era el auge, ¿no? De lo que iba a ser el feminismo en los siguientes años, o sea, ya había un cambio en la sociedad y esta comunidad pues echa todo para atrás. Eh, y ahí, desde ahí empiezan a ver como muchas señas, pues de lo malo, ¿no? Que es la nostalgia de no querer avanzar. O sea, creo que a mí se me hace muy interesante que esta película, pues justamente diga eso del cine de estas épocas, ¿no? O sea, que no avanza. Y creo que Alex Garland y Danny Boyle, pues Danny Boyle en particular, o sea, es alguien que está muy dispuesto a avanzar y eso me dio mucho gusto. Creo que al inicio a mí no me estaba encantando que había como mucha influencia muy clara de otras cosas de productos de zombies, como The Last of Us, tiene cosas de Resident Evil, hasta eso. Tiene de un montón de cosas, ¿no? O sea, ya se siente más moderna, ¿no? De que ya los zombies ya tienen clasificación, de que unos son estos, otros son otra cosa. O sea, eso ya es muy, muy, muy de los 2010 en adelante. Yo dije como de, ¿por qué Danny Boyle entraría en ese tipo de, sí, no sé cómo decirlo, de manera de tratar al género, ¿no? Pero pues me quedó muy claro, o sea, creo que aquí es alguien que claramente nos está diciendo, o sea, olvida, bueno, no olvides, más bien no veneres el pasado, ¿no? Aprende de lo que sigue. Y aquí se me hace genial que Danny Boyle, o sea, 28 días después revivió el género de zombies, porque de ahí justamente The Last of Us, The Walking Dead, Resident Evil, todo eso se disparó otra vez y todo eso fue muy inspirado en esta película.
Y entonces a mí se me hace genial que en vez de simplemente decir como de que hay que olvidarnos de todo eso que pasó en estos años, no hay que aprender nada de eso. O sea, Danny Boyle es lo contrario, ¿no? Yo voy a aprender de los que aprendieron de mí. Y de eso sale esta película. Y para mí eso ya es un rechazo total a justamente la nostalgia. Y por eso no quería hablar del final, pero o sea, ese final hay referencias a muchas cosas de la cultura. Sí diría que es muy británico, pero a la vez, o sea, creo que cualquiera podría reconocer. Todos hemos visto los Power Rangers y los Teletubbies. Desde el inicio te lo dicen. Hay cosas que reconoces en ese final que te dice qué peligrosa sería la sociedad si los adultos de hoy vivieran apegados a lo que vieron en televisión en su infancia. Y la cosa ahí es, no vivimos en esa sociedad. Entonces, creo que para mí eso es lo que, si de por sí hacía la conmovedora la película, creo que la hizo todavía también más aterradora. Esa forma en la que habla mucho de nuestro presente, pues apegado a ver el pasado como algo más, pues algo mejor, ¿no? Algo más pleno, algo más tranquilo y que es una falsedad, ¿no? Entonces a mí, o sea, me encanta que esta película, obviamente Alex Garland no podía dejar atrás, ¿no? Los rasgos políticos. Creo que es lo que ha venido haciendo ya desde hace un ratito. Y me encanta cómo los puso aquí. No es tan obvio, pero se me hace que también va a ser más importante en la siguiente película que en esta, pero aún así, o sea, sí, o sea, en resumen, o sea, esta película está hecha en todo sentido para rechazar la nostalgia y creo que eso es algo que es importantísimo en estos días. O sea, creo que ahí sí me gusta que le hayan puesto evolución aquí en México porque pues es eso, sí es una película de evolución. Es una película en la que sí vemos a Alex Garland y a Danny Boyle cómo han evolucionado y cómo han aprendido de otros y creo que, no sé, esa falta de ego se me hace también, o sea, muy, muy importante. Entonces, para mí ya desde ahí, pues sí está marcando un antes y después, creo, en este cine de terror comercial. Entonces ya veremos cómo responden otros. Pues bueno, ya nomás para acabar de mi parte, yo creo que sí, retomando particularmente esta parte de que hay gente que se ha alienado con esta película, creo que sí me parece a mí natural porque sí es un poco una forma, como ya decía al inicio, como muy deliberada y muy osada de hacer una mezcolanza de varias cosas. Entonces, Ujú. dentro de esta mezcolanza está lo infantil. Es una película muy infantil, pero para bien. O sea, es una película infantil que es clasificación C, lo cual claro que es raro, pero insisto, creo que cuando uno la ve entiende cómo funciona. Y es una película que también mezcla el absurdo, tanto ocurre en el final como en distintos momentos de la película. Y Ujú. aparte es una película que es de terror, tiene cosas muy sórdidas. De hecho, no hemos hablado del personaje de Ralph Fiennes, que es el Dr. Sí. Kelson, pero ese personaje es súper sórdido, o sea, y cómo te lo presentan es un relato de terror terrible, pero se hace... Es una película que te está mezclando eso, y sí creo que habrá gente que se ha de desentonar, que insisto, yo siento que ese es el factor Danny Boyle, y sí me he dado cuenta que los detractores se han ido sobre eso. Pero Ujú. insisto, yo creo que esto sí va a ser una película que los que entremos en ella vamos a entrar full. Y los que no, pues sí, definitivamente no les va a encantar, ¿no? Y entonces, pues sí, es una película que, insisto, mezcla muchas cosas. Entre ellos, pues también mezcla el punk y lo naif. Y eso es Sí. raro, pero insisto, el chiste de un buen tono cinematográfico o particularmente de un tono radical cinematográfico es que no lo puedes describir, sino que hay que verlo para experimentarlo. Y esta película sí, a mi gusto, es mucho de experimentarse. Y ya Ujú. nomás para acabar, o sea, revisé rápidamente la filmografía del fotógrafo, que es Anthony Dodd Mantle. Y Ah, bueno, sí. no es que este tipo sepa copiar el dogma, es que este tipo creó el dogma. O sea, es el tipo Pues ahí es el está. cinefotógrafo de Thomas Winterberg y de Lars von Trier. Él Ujú. hizo la fotografía de Celebración, de Anticristo
ganó el Oscar por Slumdog Wow. Millionaire. O sea, el tipo es genial, ¿no? Él creó el Dogma e insisto, esta película a mí me ha encantado porque es que es Dogma, pero es como si es como decir, imagínate que Lars von Trier quisiera hacer una low fantasy. Luciría muy similar a 28 Years Later. Entonces, ya por ese tipo de factores a mí también me ha encantado bastante, entonces pues es lo que diría, ¿no? O sea, esta película la verdad se me ha hecho una bocanada de aire fresco y me gustó mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente excelente por Danny Boyle, excelente por Garland, excelente por todos los que hicieron esta película y dale, espero la siguiente con ansias, entonces, pues queda. Ahora sí que los zombies también están de vuelta, entonces todos ganamos al parecer. Ahí dejaría mi comentario. Pues sí, creo que lo mejor es ir a verla con la mente abierta. También si no has visto, pues las pasadas no pasa, no tienen como gran importancia realmente. Creo que la puedes ver así nada más, pero solo eso, o sea, ir con la mente abierta porque no es una película normal. Y creo que eso es un poco lo que es como su motor, o sea, apariencias engañosas. Porque incluso justo este personaje de Ralph Fiennes, o sea, la forma en que te lo presentan y la forma que es cuando ya aparece como bien, eh, nada que ver una con otra. Entonces, sí, o sea, toda la película se mueve por ese concepto, o sea, nada es lo que parece y pues creo que así, con esa idea es la mejor para ir a verla. Entonces, no queda más. Por favor, vayan a verla porque yo sí quiero ver esta trilogía y más porque la última película es la película en la que regresa Cillian Murphy. Eso me urge, entonces ya, por favor, vayan al cine, salven a estas películas y pues ya, no sé, creo que no queda más que decir. Eh, entonces, gracias por escucharnos, si llegaron hasta acá, suscríbanse, síganos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.